Pues bien, bienvenidos a este tutorial sobre la app que vamos a estar ocupando para sumas de Riemann. Honestamente, con lo que hemos venido trabajando ya debe de ser muchísimo más fácil poder trabajar con esta app. Lo primero que quiero decirte es que no está optimizado para dispositivos móviles ni tabletas. Si tú intentas accesar desde tu teléfono celular, desde alguna tableta o algún dispositivo diferente a una computadora o laptop, es probable que te genere errores porque no está optimizado para trabajar con ellos. Entonces tenemos que entrar a lo que es la página web http misclasesdelauni.com/sr index.html y nos va a llevar a un espacio como el que estás a punto de visualizar. Una vez que estás viendo esto, quiero mostrarte un poco el entorno que vamos a tener. Eh, Esta es como que la pantalla principal o de información y viene pues cómo es que vamos a trabajar con esta app. Para este pequeño tutorial todavía no voy a meterme a resolver sumas de Riemann. Lo que yo quiero es que integres los elementos que conociste hace unos minutos en el ejercicio pasado aquí, ¿sale? Lo primero que debes de saber es que esta app no solamente te permite meter una función, sino te permite, entiéndase que no solamente te va a permitir sacar áreas, que es lo que nosotros vamos a hacer, sino también te permite sacar volúmenes de integrales. Entonces, dicho de otra manera, nosotros vamos a poder calcular tanto el incremento en X como el incremento en Y, tanto en el eje de las ordenadas como en de las abscisas. Entonces, por eso es que vamos a encontrar no solamente el punto AB, que es el que ya conocemos, sino también el punto C y D, ¿sale? Y en este caso, para esta app, vamos a calcular el valor que nosotros conocemos como de incremento de X, tanto para una función como para la otra. Entonces, en realidad esta app tiene, bueno, es muy robusta en cuanto a su uso y tú puedes insertar varias cosas. Entonces, vamos a empezar con lo primero que quiero que aprendas y que está en esta parte, en donde dice paso uno. Tú aquí vas a poder desenvolverte o trabajar con necesariamente diferentes pasos. De hecho son cuatro, ¿no? Paso uno, aquí viene una pequeña descripción de qué se hace en este paso. Si tú le mueves acá, te va a decir paso 2, que de hecho es el cálculo de las particiones que tendrá cada rectángulo y su longitud. Tenemos el paso 3, que en realidad es necesariamente ya empezar a hablar sobre la sumatoria y ver si es integrable, ¿no? Y el paso 4, bueno, pues la interpretación geométrica y el volumen, si es que fuera necesario. Entonces, todavía no voy a meterme tanto a paso 3 como paso 4. En realidad, necesitamos ver un poquito de la teoría para saber qué vamos a esperar. Y ahorita te voy a enseñar cómo meter los datos que ya conocemos. Entonces, yo creo que con el paso uno y 2, que son como que las bases que tenemos, con eso de momento me bastaría. Obviamente la idea es seguir avanzando y tú puedes en cualquier momento pues cerrar esta ventana y reabrirla, ¿no? Con información o con datos, ¿no? Información obviamente viene de manera descriptiva y como que por ahí. Entonces, que quede claro que aquí están los pasos y aquí abajo va a venir una pequeña explicación o resumen de lo que se va haciendo en cada uno de ellos. Del lado derecho, y que está en este cuadro blanco, nosotros tenemos la función de XY, ¿sale? Entiéndase que nosotros aquí vamos a insertar nuestra función. ¿Qué tipo de función? Bueno, hay infinidad. De hecho, para este ejemplo vamos a ocupar una función cúbica, que les parece bien que sea x elevado al cubo, y con esta podríamos trabajar. Entonces, como que por ahí.
Posteriormente vamos a tener el intervalo, es decir, de dónde a dónde queremos calcular o visualizar esa función, y eso, bueno, pues nosotros podemos definirlo como eh, nuestro intervalo, ¿de acuerdo? Que para este caso me interesa que sea de 0 hasta 3, ¿sale? Y también nos permite, si fuera necesario, establecer un valor para el eje de las ordenadas. Que bueno, de momento vamos a dejarlo en 0 para que veamos cómo estamos acostumbrados a verla, ¿sale? Y después vienen los subintervalos o necesariamente vamos a llamarle las barras que van a rellenar nuestra función. Yo creo que vamos a dejar, bueno, pues estas 5 y aquí solamente vamos a dejar uno, ¿sale? Entonces, y ya con esto nosotros podríamos empezar a visualizar nuestra función. Voy a cerrarlo para que vean cómo es que se empieza a ver y cómo es la interfaz que vamos a ver en esta app. Entonces, si yo lo cierro, me voy a dar cuenta que tengo de entrada esta parte que dice elegir punto, y que en determinado momento a mí me va a servir a escoger cómo voy a acomodar esas barras con las cuales yo estoy trabajando. Entonces yo puedo cambiarlas en cualquier momento, entiéndase como extremo inferior, el punto que está del lado izquierdo de cada una de las barras, y si te das cuenta aquí se va viendo cómo va tocando cada una de las 5 barras que nosotros definimos en un inicio. Entonces, y toca con el límite inferior. Si yo tomo el extremo superior, ahora va a tocar la función del lado derecho de cada una de las barras, y si yo eligiera el punto medio, bueno, pues ahora va a tocar necesariamente en el punto medio de la función, y aparentemente parecería como si fuera un histograma. Entonces vamos a dejarlo como extremo inferior. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. Y también tengo pues necesariamente estas tres opciones a manera de checklist, que es gráfica, paralelepípedo y puntos de malla. Puntos de malla, si yo lo quito me voy a dar cuenta que van a desaparecer los puntos que están en el eje de las X. Aquí quizás todavía no le veamos mucho interés. Ahorita te voy a enseñar cuál es su aplicación. El paralelepípedo, perdón. Necesariamente estoy hablando de las barras, que puedo aparecerlas y desaparecerlas, y la función como tal, ¿no? O la gráfica. Entonces, tú puedes, pues, estar trabajando con ellos y viendo cómo es su comportamiento. Y pues dependiendo de si dejas en check o no cada uno de estas tres opciones, vas a aparecer o a desaparecer valores, ¿no? También dentro del lado derecho nosotros tenemos estas pequeñas cajitas que nos hablan sobre transparencia, y aquí es para que tú en determinado momento pues le des un poco de formato a tu función. Entonces, por ejemplo, yo quiero que la gráfica se vea más oscura o que se vea más tenue. Si te das cuenta, empieza a cambiar un poco el valor tanto de las barras, que ahorita se ven transparentes, o puedo dejarlas así, un poco más oscuras. ¿Sale? Esto con la idea de que tú puedas visualizar cómo es que lo vemos. Piensa que esto es un plano cartesiano, voy a quitar puntos de malla, y que regularmente nosotros lo veríamos así, ¿sale? En un plano cartesiano, algo más o menos así. Aquí obviamente están los datos y los valores en los cuales nosotros estamos trabajando. Aquí está de hecho la sumatoria de Riemann, y pues ahí podemos visualizar un poquito sobre esto que todavía no conocemos al 100, ¿no? Del lado izquierdo tenemos la vista para hacer zoom,
¿sale? Obviamente en este slider, si tú te vas hacia la izquierda, lo vas a alejar, y si te vas a la derecha, lo vas a acercar. ¿Sale? Creo que aquí no hay mayor duda. Y si quisiéramos cambiar, por ejemplo, nuestros datos, que yo puedo dar clic aquí y, ¿sabes qué? Ahora no quiero 5 barras, ahora quiero 4, ¿no? Le aprieto 4, presiono Enter y en automático se va a transformar. Entonces, en realidad, pues si te das cuenta, no es tan difícil su uso. Es muy interesante el ver cómo trabajan. Y ojo, porque no solamente va a calcular áreas, también, como te lo dije, puede calcular pues volúmenes, ¿no? Voy a cambiar este valor de 0 a 1, ¿sale? Y si te das cuenta, hubo modificaciones tanto en mis puntos de malla como necesariamente en cómo se está visualizando mi función. Ten cuidado, no te asustes, no es para pues moverle a lo que quieras, no le va a pasar nada, pero lo que quiero que observes es que cuando yo pongo ese fondo como tal de 0 a 1, entonces lo que yo estoy haciendo es, estoy dándole un poco de volumen a mi función como tal, ¿no? Y en ocasiones lo que yo busco es necesariamente ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya se ve marcado aquí en la parte inferior prácticamente un fondo, por llamarlo así. ¿Sale? Entonces, y a veces puede valer la pena que lo veas de esta forma, porque obviamente pues te cambia totalmente la, la óptica de visualización de la función como tal, ¿no? Entonces, tú puedes empezar a trabajar con esto. Puedes obviamente mover cada uno de los valores y te vas a dar cuenta que pues es muy configurable, ¿no? Como tal, cada, cada uno de los puntos regularmente lo vemos así en un plano pues muy en 2D, pero aquí nos permite también calcular volumen, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en 1 y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? En el paso 2 de hecho, calcula más o menos los lados que tendrá cada subrectángulo y pues aquí nosotros vamos a ver necesariamente ese incremento en X y ese incremento en Y, ¿sale? Y la norma de partición pues es un poquito de cómo deberíamos nosotros de hacer nuestro, entre comillas, volumen, ¿no? Por eso es que si nosotros cerramos acá y nos acercamos al, al lo que vendría siendo el fondo de nuestras barras, nos vamos a dar cuenta que no solamente es un cuadrito, sino es 1.25 y eso es calculado pues a través de la fórmula que nosotros tenemos en el paso 2, ¿no? 1.25. Y es llamada norma de partición, que es el máximo de las longitudes diagonales de cada subintervalo que pues está denotada ahí, ¿no? Entonces, obviamente, pues si yo le doy calcular integral, nos va a hacer el cálculo a través de pues de lo que viene siendo la app como tal, ¿no? Entonces creo que con esto tú ya puedes empezar a trabajar y a visualizar y a entender cómo es que vamos a ir trabajando estas funciones y en determinado momento empezar a ver los conceptos que pues nosotros hemos estado platicando o charlando en esta sesión, ¿no? Voy a hacer que se vean casi transparentes y por ejemplo ahora quiero que sean 8 subintervalos o 8 barritas y me voy a dar cuenta que este hueco que se ve aquí pues se va a ver disminuido, ¿no? Porque obviamente si yo me acerco más voy a tener un dato más aproximado a la integral y al área bajo la curva, ¿no? Entonces, pues de eso se trata el que tú ocupes este simulador. Obviamente, bueno, me agrada porque es sumamente
amigable y amistoso en cuanto a su manera de uso. Y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que entiendas qué vamos a hacer ahora. Que de hecho lo que se viene es que una vez que nosotros ya definimos cuántos cuántos intervalos, o más bien cuántos subintervalos vamos a tener en esta función, pues nosotros empecemos a calcular la sumatoria, que de hecho aquí está, que nos dice que va a ser de i igual a 1 hasta i igual a 8, y bueno, hacer ese cálculo, ¿no? A través de suma de Riemann. Entonces, bueno, creo que a manera de introducción y para que te vayas familiarizando con esta pequeña app, es suficiente. Y la intención es poner un poco de ejercicios para que se pueda seguir trabajando en ello y podamos pues pasar necesariamente a trabajar con el punto 3 para entender qué es lo que va a pasar con, por ejemplo, la norma de partición, y el paso 4 que es la interpretación geométrica, que esa yo creo que ya está un tanto pues definida o probada, este, para ver cómo se comportan, ¿no? De tal manera que si yo en determinado momento les dijera, bueno, ahora me interesa saber qué pasa de 3, perdón, de -3 a 3, tú sepas que pues nada más basta con que vengas acá y le pongas el valor de -3 y te regreses a ver la función y te vas a dar cuenta que ahora, al alejarla un poco, tus barras van a estar pues necesariamente señalando a esta área que va de la curva hacia el eje de X, ¿no? Y pues como que por ahí, ¿sale? Entonces practica un poco de lo que estamos hablando, de lo que venimos tocando en esta sesión. Y bueno, pues de momento y como introducción creo que con esto sería suficiente. Entonces, sin más, nos saludamos en eh, la siguiente sesión, donde ya vamos a hablar sobre cómo se resuelve la sumatoria de Riemann, qué es lo que nosotros debemos de esperar, qué implican estos extremos, tanto inferior como superior o como punto medio. Y bueno, pues ya lo veremos en el siguiente apartado. Sin más, un saludo y practica un poco lo que hemos visto en este momento.